noches, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a la tertulia. Abordamos hoy un nuevo tema, un tema de actualidad y ese posible acercamiento entre España y Marruecos. Ya lo saben todos ustedes, el presidente de España ha mandado una carta al rey de Marruecos mostrando ese apoyo al plan de autonomía para el Sáhara Occidental. Sobre este asunto vamos a hablar con Antonio Martínez, él es vocal de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. También tenemos por aquí a Julián García, secretario de Al-Farha. Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Y a Julio Sánchez, coordinador de esta asociación de Al-Farha. Muy buenas noches, Julio. Buenas noches, Rocío. Estos son los tres invitados en esta noche, un tema que tenemos sobre la mesa y vamos a comenzar pues conociendo este posible cambio, de dónde viene esta idea, lo que podría suponer tanto para España como para Marruecos, como también para el Sáhara Occidental. Y comienzo lanzando la pregunta de qué ha pasado exactamente, Antonio, en estos últimos días. Un revuelo, ¿no? Bueno, realmente un revuelo y una sensación de que las fuerzas ocultas y que nunca salen a la luz, pero que ponen las personas, que ponen los muertos y que ponen las personas que tienen el sufrimiento, pues esas fuerzas ocultas han actuado de alguna manera con nocturnidad, sin informar a los depositarios de la confianza popular, que es la población española, que cuando asume en un programa electoral como el del presidente del gobierno, que en política internacional se mantienen bajo el paraguas de Naciones Unidas y en todo lo que significa el respeto a la legalidad internacional, a los derechos humanos y demás, de lo que tanto presumimos, pues resulta que le pega una patada al avispero y reconoce algo que es imposible de reconocer. Porque nos enteramos además no por quien tenía que haberlo comunicado, sino a través de la comunicación que hace el Palacio Real de Marruecos, en la que nos enteramos que el presidente del gobierno, en una carta de la que tuvimos conocimiento por parte de Marruecos el día 17, pero que cuando se ha pedido esa carta para que la veamos, tiene fecha del día 14, o sea que en 3 días se ha cambiado de defender el derecho internacional, el derecho de los pueblos, se ha pasado a decir, le doy a Marruecos la soberanía que nunca ha tenido, ni antropológicamente, ni culturalmente, ni históricamente. Nunca ha habido ninguna relación de soberanía entre el reino de Marruecos y el Sáhara. Antropológicamente porque tienen un idioma incluso distinto. Entre Argelia y Marruecos, que son enemigos irreconciliables, comparten el Darija, pero en la zona del sur, desde el Sáhara hasta el norte de Senegal, comparten otro idioma, que es el hasanía. De modo que culturalmente nunca lo han sido, pero es que legalmente tampoco, porque desde el año 75, en que la Corte de La Haya le dice a una pregunta que hace el rey de Marruecos, Hassan II, donde le dice que nunca ha existido un vínculo de soberanía, por lo cual es un territorio que es colonia y que en un momento determinado, en el año que entramos en Naciones Unidas, pues una de las condiciones era aceptar el punto 73 de la Carta de Naciones Unidas, que es el descolonizar. Entonces, es una descolonización que está pendiente, de la cual es responsable España, que evidentemente, como no puede ser de otra manera, se pone bajo el paraguas del derecho internacional y de Naciones Unidas. Pero en un momento determinado ha cambiado eso sin consultarlo ni con siquiera la Comisión de Secretos Oficiales ni la Comisión de Asuntos Exteriores, porque la política exterior de un país no es el albur de un presidente, es algo que se pacta durante 4 años y en eso la postura de España no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la postura del presidente, que es lo que aprovecha la monarquía alauita para decir me siento bendecido por el responsable, que es la potencia administradora, para hacer lo que me dé la gana. Una cosa está clara, aquí el único que tiene que hablar es el pueblo saharaui, nada más. ¿Cómo lo haga? Están las Naciones Unidas, pero desde los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos que están firmados
tanto por Marruecos como por España, se reconoce en el artículo 1, que es común a todos los pactos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Todo lo que no sea eso no es, desde luego, justo y es poco creíble. Lo creíble es ponernos debajo del amparo de la legislación internacional, de los derechos humanos, de la ONU, de la Unión Africana, que fue la que consiguió frenar una guerra que duró mucho tiempo y en la que los que pidieron vamos a parar la guerra fue Marruecos, no fue precisamente el Sáhara. Y Marruecos contestó: vamos a parar la guerra con un plan de paz que preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación, la creación de una misión de Naciones Unidas, la MINURSO, que significa Misión Internacional de Naciones Unidas. Para la R significa referéndum del Sáhara Occidental. Hicieron el censo, se hizo la pregunta, se puso fecha. En el año 91 se puso fecha. Se hizo el censo, la pregunta y demás. Solo faltaba hágalo. Y al momento presente los saharauis han demostrado durante 29, casi 30 años, creyéndose que con métodos pacíficos y con métodos respetando la legalidad internacional y creyéndose que la ONU es quien nos está proponiendo, porque la propuesta de paz, el plan de arreglo, estaba Naciones Unidas y la Unión Africana. Nadie le puso una pistola en el pecho para que firmaran el plan de acuerdo a Marruecos. Tampoco se lo pusieron al Sáhara. Pero cuando vieron que iban a perder el referéndum, entonces todo ha sido obstrucciones por parte de Francia, sobre todo, porque en el Consejo de Seguridad siempre dice lo mismo y al final siempre termina la frase que cuando salen los medios dice una medida aceptable mutuamente por las partes y cortan ahí las comillas. No, sigue. Que lleve a la realización del proceso de autodeterminación del pueblo saharaui. Esa es la verdad. Eso es lo que nos hace sentirnos que tenemos una legalidad que nos protege. Si eso no es así, como se diría graciosamente, cuerpo a tierra que vienen los nuestros, porque si esta gente no respeta la legalidad internacional, ¿qué va a respetar? ¿Vale? Y no quiero, porque es muy largo y hay personas que tendrán que decir. Le quería preguntar, ¿por qué pensáis que se toma esta decisión de esta manera y por qué en este momento? Bueno, no sabemos muy bien, ¿verdad? Esas cosas son, como ha explicado nuestro compañero Antonio, es una decisión que ha tomado directamente la presidencia del gobierno con su ministro Álvarez y, en fin, no ha pasado ni por Consejo de Ministros, ni por Consejo de Gobierno, no ha pasado por el Congreso de los Diputados, no ha pasado por ningún órgano, digamos, consultivo, ni nada de ello. Entonces, pues ahí pueden entrar muchas hipótesis, ¿no? La más creíble puede ser, a lo mejor, en estos momentos que estamos viviendo, que Marruecos ha presionado al Estado español, sigue presionando al Estado español con su paraguas anti-inmigración ilegal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y porque ya hemos visto varios episodios, ¿no? En este tiempo pasado hemos visto cómo se abrieron las vallas de la parte marroquí ahí en Ceuta, se llenó Ceuta de niños. Entonces, esa acción es una, ¿verdad? No deja de ser una hipótesis, ¿no? Que haya sido la clave para que Pedro Sánchez le haya mandado esa cartita tan amistosa al régimen marroquí. Vamos, no, en un principio puede ser una explicación, otra no, así de voz de pronto no. Es difícil ponerte en la mente de esta persona porque, como ha dicho nuestro compañero Antonio, es una decisión que se salta toda la legalidad vigente, se la salta a la torera. Entonces es difícil de entender. ¿Cuándo se podrían implantar estas nuevas medidas? Hombre, esperemos que no. Y la respuesta del pueblo español ha quedado clara en los últimos días, donde Antonio nos lo decía antes de empezar. Siguen llegando de forma permanente adhesiones al apoyo al pueblo saharaui en contra de esta medida que adopta España, que para llegar a un entente con Marruecos
Hay que recordar que Marruecos y España, o Marruecos al final rompen sus relaciones diplomáticas a raíz de que en España el año pasado estuvo curándose del COVID el presidente del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la forma que han tenido de restablecer esas relaciones diplomáticas por parte del presidente del gobierno, porque no podemos decir, por lo menos por lo que escuchamos, que ni ha sido una decisión del gobierno, ni evidentemente del Parlamento, como decía Antonio, ni donde el resto de partidos todos se han enterado en el momento en que Marruecos ha hecho esta carta, pero evidentemente aquí el partido mayoritario del gobierno, el presidente del gobierno, lo que ha hecho ha sido volver a traicionar al pueblo saharaui. Y a cambio de ese entente con Marruecos y de recuperar esas relaciones diplomáticas, pues al pueblo saharaui se le da una puñalada por la espalda lamentable, patética y que, bueno, pues como decía Antonio también, que pasa por encima de la legalidad internacional y por encima de todo eso que se plantea desde la ONU, que desde el gobierno español además se exige en otros casos, como es en el caso de Ucrania o en otros conflictos bélicos, y sin embargo aquí se pasa de ello y sin ningún pudor, sin ningún complejo, sin ningún problema, se le da esa puñalada trapera y se entrega al pueblo saharaui, a todo un pueblo, que hay que recordar que además eran españoles, que es que los saharauis hasta el año 1975 eran españoles. Muchos de ellos siguen mostrando sus DNI y sus pasaportes de españoles, que ellos eran españoles, y prácticamente lo que hace es que se le entrega a Marruecos el pueblo saharaui en una bandeja de plata, absolutamente una traición. Está claro, bueno, pues que la postura de España, del presidente de España en este caso, supondría un cambio histórico en el conflicto del Sáhara. ¿Qué puede perseguir el presidente? Ya lo ha mencionado Julián, son hipótesis, ¿no? Pero ¿qué intereses podría haber detrás de esta decisión? Es súper complicado porque habría que ponerse en los zapatos del señor Sánchez Castejón. Todo lo que yo pueda decir no voy a decir infundios ni cosas que no tengan detrás cierta. Este hombre, pienso, ha venido a darle, primero, como dije antes, una patada al tablero. Y segundo, en el año 75, yo tengo la memoria, en fin, todavía en mis neuronas, de lo que ocurrió. Que con nocturnidad se realizó un pacto secreto entre España y Marruecos cuando Franco estaba en el lecho de muerte y asumió y pidió que así fuera todo el poder como jefe del Estado interino Juan Carlos de Borbón. Y de manera secreta se pactó mandando a un ministro, año 75, don José Solís Ruiz, a la sazón el responsable y el albacea de los bienes de la Casa Real de Marruecos en España, es decir, de Hassan II. Bueno, eso era en tiempos predemocráticos. Ese pacto secreto nunca se ha publicado, igual que este no pasó ni por Consejo de Ministros. Y ese pacto llevó a la entrega ignominiosa de la administración del Sáhara a Marruecos y a Mauritania, ¿vale? Bueno, pues ahora de esos papeles secretos solamente tuvimos conocimiento con lo que salió con las filtraciones de Wikileaks, que hay tela, y ahora con una ley franquista antidemocrática, que es la Ley de Secretos Oficiales, que es del año 68, tampoco nadie quiere decir qué es lo que hablaron, cuáles son esos pactos secretos. Bueno, pues ahora, en plena democracia, alguien que va por Europa presumiendo y sacando pecho, seguramente para coger la poltrona que va a dejar Tusk en la Comunidad Europea, va de líder carismático haciendo exactamente lo mismo, un pacto secreto con la Casa Real, que no tiene conocimiento ni el Consejo de Estado, que no tiene conocimiento las Cortes, que no tiene conocimiento ni siquiera su propio gobierno, porque no pasa por el Consejo de Ministros. Manda a un ministro, correve y dile,
Álvarez, y dice, y esto está pasando en el siglo XXI, después de casi 50 años. ¿Hemos aprendido algo? Este hombre, yo no sé cuáles son sus intereses, lo que sí ha hecho es darle una patada a la legalidad internacional y a la vergüenza de todo un país que, si no se siente protegido por la legalidad y por lo que en un convenio los votantes del PSOE en este caso, en el programa electoral viene claramente que dice que asume la multilateralidad, los oficios de Naciones Unidas, los oficios de la Unión Africana, todo bajo el paraguas de Naciones Unidas, cuando tanto la Corte Penal Internacional, cuando dijo en el 75 lo que dijo, y ahora el Tribunal Superior de Europa también ha dicho y ha reconocido que el Sáhara es una cosa distinta de Marruecos. Y ahora le pega una patada a todo eso. No sé, yo no sé cuáles son sus pensamientos. Lo que sí tiene es que responder muy claro a sus votantes primero, por qué ha cambiado la postura, y luego al resto del país, decir, para que nos sintamos como pueblo también orgullosos de que somos respetuosos. Si él no es respetuoso, pues señor, cierre usted la puerta, coja las maletas, seguramente ya le tendrán preparado una magnífica residencia en Tángero, en la costa atlántica, y recordarle que tan vecinos somos de Marruecos como del Sáhara, porque el Sáhara no está lejos de España, está a 60 millas de Canarias. De hecho, son vecinos, tan vecinos como los otros. Reclamamos, o se reclama, el derecho a la integridad del territorio. En la Carta no habla de integridad del territorio español. Lo que trasluce es la integridad del territorio marroquí. Y en la página web de la Embajada de España, que ahora ha vuelto la señora, ha vuelto la señora embajadora de España y se ha ido el embajador de Argelia, ¿vale? Entonces, que entren en la página web de la Embajada de Marruecos y que vea el mapa que viene donde se pone clic a mapa. Y habla Marruecos, tiene el Sáhara y Ceuta y Melilla. Curiosamente, las Islas Canarias no las tiene tomadas, pero la plataforma continental sí. Entonces, si este señor, la relación de vecindad que quiere que tengamos es de la sumisión a una persona sátrapa, que por cierto la carta la recibió de vacaciones en Gabón, el Mohamed VI, pues mire usted, a mí no me representa y creo que a las personas decentes no las representa. A los que estamos en causa justa, pues por supuesto no solo nos representa, sino hace que nos sintamos profundamente avergonzados. No tenemos por qué soportar la vergüenza de la ignominia de un personaje que de manera secreta pacta pensando que el chantajista no iba a utilizar eso a su favor, porque nos hemos enterado por el chantajista. Y cuando alguien te hace un chantaje y pagas el primer rescate, estás perdido. El siguiente es Ceuta, el siguiente es Melilla, el siguiente será Canarias. Y nunca parará hasta que alguien ponga pies en pared. Las relaciones de vecindad no tienen por qué ser relaciones amorosas, sino correctas. Yo he trabajado con gente con la que no me he llevado especialmente bien, pero hemos tenido un trato correcto y hemos sacado nuestro trabajo adelante. Con algunos era más amigo, con otros no era amigo. Uno me invitaba, otro no me invitaba. Pues es la misma historia. La vecindad es así. Pero cuando encima a un vecino que está dándole la lata y que es enemigo declarado de otro vecino, entonces no es que resuelva un problema, es que le has pagado una pata al avispero. No. ¿Qué es lo que piensa él? Pues yo me gustaría que pensara estos pensamientos que yo he transmitido, ¿no? Me gustaría también preguntaros qué puede perseguir, qué ha podido ofrecer Marruecos a España para que Pedro Sánchez haya tomado esta decisión y también haya enviado esta carta. Yo, desde mi punto de vista, lo que pienso es que Pedro Sánchez ha buscado la tranquilidad de ese problema permanente que es la frontera sur, aunque nos separe el estrecho, pero está ahí muy cerca, y es el temor a saltos a la valla, es el temor a que Marruecos vuelva a echar a miles de niños y de jóvenes al mar para que entren en Ceuta y en Melilla. Imaginamos que por ahí ha ido buscando esa tranquilidad y que lo que ha asumido y ha aceptado son las peticiones, como decía Antonio, del chantajista, y no sabemos si eso va a ser, no sabemos, estamos convencidos de que eso no va a ser una solución a largo plazo, y sobre todo además
esa no puede ser la solución a cambio de entregar y de traicionar al pueblo saharaui, ¿no? Y bueno, y como eso pues ha sido la reacción social que ha habido en este sentido, que a pesar de la conflictividad que hay ahora mismo en nuestro país, a pesar de la guerra de Ucrania, el martes pasado en todas las capitales andaluzas nos concentramos miles de personas mostrando nuestro apoyo al pueblo saharaui, haciéndonos tener mucha más fuerza en el próximo programa que tenemos en marcha, cuando aún no hemos concluido el tema de la caravana por la paz, que tenemos una nave cedida por el ayuntamiento completamente llena de alimentos, esperando que se solucione el tema de los camioneros, mandándolos para allá, y esperemos que esto sirva además para reactivar el programa de vacaciones en paz, de cual el Antonio es el responsable a nivel de la provincia, para que muchas familias españolas, muchas familias andaluzas y muchas familias de Mairena y del Viso digan, pues ahora es el momento y vamos a coger el impulso, y ahora es el momento precisamente de acoger a esos niños y niñas a los cuales el presidente del gobierno ha traicionado. ¿Qué os trasladan desde el Sáhara Occidental con estas últimas noticias, estas últimas informaciones? Bueno, un poco las familias nuestras, ¿no? Están un poco, digamos, como hemos estado un poco al principio todos los demás, desconcertados, ¿no? Porque, en fin, una cosa tan... no es surrealista porque ha pasado de verdad, pero es una situación surrealista, ¿no? Una situación del siglo XX, como decía nuestro compañero Antonio, de 1975, ¿no? Estas maneras de hacer las cosas son del siglo XVIII. Difícil de creer, ¿no? Difícil de creer, porque es que se ha saltado la legalidad internacional a todos los niveles, la ONU, la Unión Europea, que la Unión Europea ya en los últimos juicios que en fin, el Alto Tribunal de Justicia Europeo ya no solo negaba la territorialidad de este Sáhara Occidental, no pertenece a Marruecos, ¿no? Lo ha dicho claramente, no solo ha dicho claramente eso este Tribunal Europeo, sino que ha dicho claramente que el único interlocutor válido para hablar, para negociar, para decidir algo sobre ese territorio es el Frente Polisario. Entonces Sánchez, el presidente Sánchez con su ministro Ábalos, no sé cómo, en fin, no sé, que habrán pasado un mal rato, una mala noche, algo les ha pasado, porque no es normal que de buenas a primeras le dan una patada al avispero, al Tribunal Superior de Justicia Europeo, a la ONU, y le mandan una cartita a un rey, en fin, un dictador donde no respeta ni los derechos humanos ni de su propio pueblo, contra más los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Nos recordamos desde aquí que es que hay 10 o 12 cargos públicos, militares, políticos, policías del régimen marroquí, que están en busca y captura de la Audiencia Nacional por crímenes contra la humanidad. Eso es importantísimo recordarlo aquí, y eso Pedro Sánchez o no lo sabía, o nadie se lo ha contado, o en fin, una cosa que no es de este siglo, es del siglo XIX, vamos. Revuelo en España después de conocer esta noticia, mucha preocupación me imagino en el Sáhara, ¿no? Bueno, en el Sáhara tienen no solo un enfado, sino la peor de las premoniciones, porque primero dicen otra vez estamos lo mismo, la misma historia, otra vez. Pero es que además se suma otra cosa, es que hay una guerra de la que nadie habla. Una guerra que se produce por la rotura del alto el fuego, cuando en una brecha ilegal, explico lo que es una brecha, porque claro, lo que no se conoce uno no se lo imagina. Cuando se hizo el plan de arreglo, con ayuda saudí y americana y con franceses, el Reino de Marruecos hizo un muro, es de arena, por eso se llama berma, un muro que tiene 2.750 kilómetros, que divide todo el país por la mitad, bueno, por la mitad no, un 20% queda al lado, que habían ido recuperando el Polisario, y un 80%, que es la zona rica, la zona del mar, de las pesquerías, de los fosfatos, etcétera, que
para que no siguieran, o si hubiera otra vez la vuelta a las armas, pusieron esa barrera de 2.752, creo, kilómetros, en la que existen plantadas entre 7 y 10 millones de minas antipersonas, munición de racimo y toda antitanques, también hay minas, que provocan mucho sufrimiento en el pueblo y en los bienes, porque los desminadores, tristemente, que más nos duelen son los niños. En un territorio como el Sáhara, donde las aguas y las escorrentías mueven las minas, es difícil saber dónde están. Y los niños son curiosos. Y las minas son un objeto que llama a la curiosidad. Entonces los desminadores son los niños y los bienes de los beduinos, sus camellos y sus cabras. Y de vez en cuando algún antitanque que un Land Rover lo manda, como hace poco, lo manda al cielo, produciendo lesiones terribles. Bueno, pues esa brecha ilegal significa que cuando se hizo el plan de arreglo se estableció una zona donde no puede haber nadie, no puede haber fuerzas militares de ninguno de los dos lados, ¿vale? Se llama la zona buffer, la zona tampón. Claro, Minurso es la única que puede circular por ahí. Si está en un sitio y tiene que volver a otro que está justo enfrente, tiene que hacer al menos pues 1.000 kilómetros por aquí y otros 1.000 por aquí. Entonces se establecieron unas brechas legales bajo control de la Minurso. Pero aprovechando que el Guadaira pasa por Sevilla, para pasar nuestro amigo francés, nuestro vecino, este también es un vecino que también hay que echarle de comer aparte, hicieron que pasara el Rally París-Dakar por allí. Entonces, ¿qué hicieron? Desminaron esa zona, abrieron una brecha ilegal, estuvo a punto de romperse el acuerdo número 1 de los pactos militares que se hicieron en el plan de arreglo, y eso se ha quedado abierto, es por donde circula todo el tráfico de hachís, de armas, de mercancía y de todo, atravesando zona liberada. Ahí se pusieron unos civiles sentados y de actitud pacífica, porque durante estos 29 años el Polisario y los saharauis han estado pacíficamente esperando que se les iba a resolver el problema, y Marruecos respondió atacándole, haciendo otra brecha ilegal, aumentando 25 kilómetros el muro e intentando ametrallar a la población civil. Entonces el Polisario dio por roto el alto el fuego y volvió a las armas. Bueno, pues en una situación de guerra, que una persona signataria de los pactos internacionales de derechos civiles, sociales, económicos, culturales, etcétera, se ponga de lado del Estado que está en guerra, significa que es cooperador del estado de guerra. De hecho, un abogado belga, que ha sido el abogado del Frente Polisario, que ha mantenido la querella, que ha hecho que se reconozca que el Sáhara no es de ninguna manera un territorio marroquí, bueno, pues ese mismo abogado ya dice que al señor Sánchez Castejón, por ser el que apoya, porque claro, cuando tú dices autonomía ya le has dado tu... Los saharauis no piden armas, no quieren que España mande armas como está mandando a Ucrania, lo que quieren es que se cumpla la legalidad, lo que quieren es el referéndum. Entonces, ¿qué piensan en los campamentos y en los territorios ocupados? Pues los territorios ocupados primero viven la tortura permanente y las violaciones de todo tipo de derechos humanos. Tenemos a Sultana Jaya, que lleva en su casa, sin sentencia judicial, sin juicio, totalmente aislada, le han cortado la luz, le han cortado el agua, le han tapiado las ventanas, está aislada, la han entrado en casa, han hecho pillaje, han maltratado a su hermana, a su madre que es muy mayor, la han violado, ha tenido el COVID y no han dejado ni que salga a curarse, ni que nadie entre, ¿vale? Eso es lo que hace el rey de Marruecos con sus puestos nacionales. Entonces, cuando alguien se pone y le dice, mire usted, la autonomía que dice dice una palabra muy seria, no dice creíble, dice lo más creíble, ¿vale? Más creíble. Oiga, aquí quien dice lo que es creíble son la ONU, Naciones Unidas y la legalidad. Usted no tiene por qué decir si es creíble. Y sobre todo no puede decir lo más creíble porque puede haber otras opciones. No sé si me estoy enrollando mucho, pero es que estoy muy indignado. Se nota, Antonio. ¿Qué implicaría, por tanto, que el Sáhara Occidental pasara a estar bajo dominio, bajo bandera marroquí?
Eso no va a ser. Eso no va a ser. Eso no va a ser. No va a ser porque los saharauis no lo van a permitir. No lo van a permitir. Y si han tenido la capacidad de 200.000 de ellos llevar casi 47 años en campos de refugiados, con lo que eso conlleva, además en la zona denominada como la Hamada es el desierto del desierto, la zona más dura posible dentro de un desierto, donde se dan las peores circunstancias para vivir del mundo entero, incluso peor que en los polos, ¿eh? Y llevan 47 años soportando esa situación. Evidentemente el pueblo saharaui no se va a chantar con esto, de ninguna de las maneras. Y ya lo dicen, nos llegan los vídeos por minuto a las asociaciones y a la gente que formamos parte del movimiento. Nosotros no somos marroquíes, nosotros somos saharauis, nosotros somos españoles y nosotros queremos vivir en paz en nuestro territorio. Y por lo tanto, por mucha traición que sufran del presidente del gobierno de España, por mucha los saharauis nunca van a ser marroquíes porque no lo han sido nunca. Es que es así de sencillo y así de simple. Ellos quieren ser saharauis, ellos quieren ser el Sáhara, ellos quieren ser la antigua provincia número 53 española, que España tendría que haber tenido la capacidad de ejecutar la descolonización, y que después de aquellos pactos secretos en Madrid que fueron igual, que fueron por los que fueron traicionados, y por lo tanto diga lo que diga el presidente del gobierno de España, haga lo que haga Marruecos, los saharauis son saharauis y no van a ser marroquíes nunca, y el Sáhara no va a ser nunca Marruecos. ¿Se descartaría, por tanto, esa nueva etapa de la que...? Bueno, verá, los procesos legales internacionales continúan, verá. Pedro Sánchez ha escrito una carta agradeciéndole al régimen marroquí lo bien que lo está haciendo y lo bien que lo vamos a hacer a partir de ahora, en fin, una carta de amor preciosa, ¿no? Pero la legalidad internacional es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es lo que Pedro Sánchez y el dictador de Mohamed VI y su cuadrilla quieran, y otra cosa es lo que la ONU decida, porque todavía está escrito y sigue eso en pie. España es la potencia administradora de ese territorio que está por descolonizar. O sea que ahora mismo Pedro Sánchez ha movido una pieza, no se sabe si se va a comer un alfil, si se va a comer una torre, o el que se lo van a comer va a ser a él. No se sabe todavía cómo va a terminar esta partida. Pero una cosa está clara, lo que ha dicho mi compañero Julio, lo que reafirma Antonio, el pueblo saharaui lo tienen clarísimo. Llevan 47 años sufriendo la represión, desapariciones forzosas, asesinatos, violaciones, son ciudadanos de segunda en su propio terreno. Entonces ahora que Pedro Sánchez dice que es la opción más mejor, pues bueno, eso lo pensará él, pero que la ONU no piensa eso. Además, de hecho, ya ha habido un comunicado de la ONU sobre este tema. El proceso de descolonización sigue activo y no ha cambiado. ¿No? Pedro Sánchez con esto, cada uno piensa de una manera. En definitiva, yo creo que un poco lo que sentimos, como yo ahora hablo como ciudadano español, de tener un mar vecino, porque Marruecos siempre ha sido un mar vecino que está metiéndonos el dedito en el ojo, bim bam, bim bam, bim bam, y cada vez que le damos algo se queda callado, es como un niño malcriado, ¿no? Ahora quiero esto, me lo dan, cuando ya lo tengo ya no quiero esto, ya quiero aquello. Entonces esto es más de lo mismo, podríamos decirlo así, pero que la situación legal a nivel internacional no ha cambiado. El Frente Polisario ha sido reconocido como único interlocutor válido para los temas del Sáhara Occidental. Ante la ONU, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio por descolonizar y su potencia administradora es España. Otra cosa, que España desde el año 75 se puso de perfil y ahora no se ha puesto de perfil, se ha echado a un lado, al lado del régimen marroquí, pero que eso se va a decidir en la ONU y sobre todo la última palabra siempre la tendrá el pueblo saharaui. De eso no nos cabe a nosotros ninguna duda, ¿no? El papel de la ONU fundamental también en esta decisión, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la ONU empezó muy bien.
El Padre Nuestro de la ONU empieza con una frase que dice: nosotros, los pueblos de la tierra, ante el horror de la guerra que se había acabado. Y entonces nosotros, los pueblos de la tierra, luego se ha ido convirtiendo en nosotros, los estados de la tierra, y luego se ha ido convirtiendo en nosotros, los dueños de la tierra, porque las decisiones, hay 5, los que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Pues resulta que entre esos 5, los 5 están entre los 6 primeros productores de armas del mundo, ¿vale? Y tienen derecho a veto. Entre ellos está nuestro vecino de Francia, que también es un vecino cariñoso y amable. Nos aman profundamente, digo, nos han mandado donde han mandado cada vez que han podido, ¿no? Entonces, cada vez que en las resoluciones sucesivas del Consejo de Seguridad se hablaba de la cuestión del Sáhara, está sin moverse desde el principio. Proceso mutuamente aceptado y que sea creíble, que conlleve la celebración de la autodeterminación del pueblo saharaui. Siempre dice lo mismo. Pero cuando hay que implementar un poquito más, siempre es curioso porque se llama el Grupo de Amigos del Sáhara, los países. Y uno de ellos, del Grupo de Amigos del Sáhara, es Francia, veta y dice, bueno, eso será así, pero le dan la vuelta. Entonces, mientras que nosotros, los pueblos de la tierra, no nos pongamos en contra de las plutocracias que nadie elige, porque luego se juntan en Davos, que es una empresa privada, se juntan los G8, los G9, que no elige nadie, que funcionan por cooptación, y son los que marcan la agenda, pues mal negocio, mal negocio. Tendremos que ponernos las pilas la sociedad civil, y en ese sentido hago un llamamiento a toda la sociedad civil a que tengamos y recuperemos el orgullo de exigir que esto sea así, ¿no? Me quedé antes con una cosa, cuando estaba hablando del abogado del Frente Polisario. Al aceptar Sánchez Castejón la postura de Marruecos, se ha puesto del lado de Marruecos. Eso en la Corte Penal Internacional se llama, cuando hay una guerra, que es el caso, ser miembro, combatiente o apoyante de esa guerra. Eso, una guerra de exterminio, una guerra de un ocupante, en la Corte Penal Internacional tiene una sanción por cooperación en delitos de guerra. Y es una de las posibilidades, porque es verdad que el Polisario todos los recursos que ha presentado los ha ganado. Porque los pueblos de la tierra no, los tinieblas de la tierra, los G8, los G9 y los que mandan en la geopolítica y en la economía, van por otra, ellos llevan otra historia, ¿no? Los muertos los ponéis vosotros, pero nosotros meneamos el árbol, ¿no? Entonces, creo que estas son cosas que hay que poner en el discurso de la gente, que menos pantallita y menos me gusta y muchos likes, porque con likes lo único que conseguimos es darle dinero a Zuckerberg y a los que tienen las redes sociales, y más exigir a nuestro gobierno que mantengamos una dignidad, que respetemos los derechos humanos, que respetemos lo que después de aquella terrible guerra pasó, porque sigue estando en el capítulo 4 de descolonización el tema del Sáhara y otros 16 espacios en el mundo, que son territorios no autónomos pendientes de descolonización. Todas las reuniones de la Cuarta Comisión repiten siempre el mismo mantra porque no pueden repetir otro. Otra cosa es que no nosotros los pueblos de la tierra ni los que tenemos derecho a veto, sino los que mueven los hilos, se lo pasan olímpicamente por el arco de su capricho. Entonces, ¿qué es lo que me preguntaba sobre cómo están en el papel de la ONU? El papel de la ONU. Pues el papel de la ONU es unos simpáticos inoperantes, pero que alguien tendría que también hacer una refundación de la ONU. Aquí cuando se acabó el muro de Berlín decían vamos a refundar el capitalismo y fundaron el ultra neoliberalismo y estas cosas de pensamiento único y esta historia. Entonces, yo creo que habría que exigir también la sociedad civil, y no estoy hablando solo del movimiento pro-saharaui, sino los pro-palestinos, los rohingyas. Hay 59 conflictos armados en el mundo ahora mismo, 59, de baja intensidad que dicen, ¿no? Donde los muertos siempre lo ponen algo que está muy lejos de Estados Unidos y de los que detentan, porque detentar no es lo mismo que ostentar. Detentar es tener el poder porque lo has cogido, y ostentarlo es porque te lo han dado. Bueno, pues los que detentan el poder, los muertos los ponen siempre muy lejos de su sitio. Afganistán, Siria, Yemen, los rohingyas en Myanmar. Entonces, en una situación de esas, los que apoyen una guerra de exterminio y de genocidio
son responsables de crímenes de guerra y la Corte Penal Internacional está para eso. Curiosamente, ni Israel, ni Estados Unidos, ni la Unión Soviética, que era la Unión Soviética, Rusia sacó la de Rondón, el que tenía, se fue Rusia a tomar viento, no sé por qué se le da la plaza de la Unión Soviética a una de las repúblicas que formaban la Unión Soviética. Bueno, pues si eso es así, mire usted, vuelvo a decir lo mismo, cuerpo a tierra que llegan los nuestros, si a esta gente no se les pone pies en pared, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida, continuamos hablando sobre este tema que, como ya están viendo ustedes, pues da mucho de qué hablar. Volvemos enseguida. Seguimos hablando del conflicto en el Sáhara, también de esa carta que mandaba Pedro Sánchez al rey de Marruecos, y continúo aquí acompañada de Antonio, de Julio y Julián. Continuamos hablando, hemos terminado hablando en esta primera parte del papel de la ONU, y también Argelia tiene un papel importante en esta situación, ¿no?, en este conflicto. Bueno, sí, Argelia ha sido, digamos, el país que en un principio acogió la huida del pueblo saharaui, ¿no?, de los bombardeos y de la masacre provocada por el ejército marroquí, ¿no? Argelia, donde se instalaron los campos de refugiados, la Hamada argelina, la famosa Hamada argelina, y siempre ha sido, digamos, la ha tocado por solidaridad, por cercanía, la ha tocado, digamos, más mantener o salvaguardar, digamos, salvaguardar sería la palabra más adecuada, ¿no?, la integridad de estas personas. Si no, Marruecos no hubiera dudado, seguramente el Estado marroquí no hubiera dudado ni un segundo bombardearlos y exterminarlos, ¿no?, porque la invasión marroquí era una invasión de exterminio, estaba clarísimo. Entonces Argelia ahí pues juez, parte, y un amigo indispensable para que este pueblo en los campos de refugiados pueda seguir subsistiendo. ¿Un país del que depende energéticamente España? Sí, cada vez menos, porque el Estado, nuestro gran hermano americano, se ha ofrecido a vendernos a un buen precio, no podría ser de otra manera, su gas licuado, que no es ni mejor ni peor, es más caro, simplemente. También en la primera parte hacía referencia, Julio, a diferentes concentraciones, ¿no?, que se han llevado a cabo ya en Sevilla, precisamente el pasado martes 22, ¿no?, de marzo, pues había una concentración en Las Setas. ¿Qué participación tuvo y qué se reivindicaba exactamente también? Anualmente, cuando los niños saharauis están aquí, claro, es pleno verano, solemos hacer alguna concentración, algún tipo de fiesta, pero sin lugar a dudas lo del otro día en La Seta es lo más, donde más gente ha acudido en Sevilla, de todas las acciones que se han hecho allí, así en favor del pueblo saharaui, ¿no?, donde además un montón de asociaciones, los sindicatos, partidos políticos, todavía siguen llegando a la sede provincial cartas de adhesiones, incluso dentro del Partido Socialista. También hay gente que ha mostrado su descontento con todo este tema y su apoyo al pueblo saharaui, y ya te digo, y lo del otro día fue muy masiva. Yo no sé, soy muy malo para calcular, pero lo de La Seta estaba absolutamente abarrotado de gente cuando llegó el momento. Además, una cosa que a mí de siempre, desde hace 20 años, cuando estuve en los campos de refugiados, me llamó mucho la atención, y que luego hemos tenido la suerte de cuando hemos constituido nuestra asociación aquí entre El Viso y Mairena, la alegría. Nuestra asociación, que se llama Al-Farha, en el lenguaje hasanía, como decía Antonio antes, el lenguaje saharaui, significa alegría, y esta concentración donde estábamos mostrando nuestra indignación, nuestro malestar,
nuestro desencanto, pero siempre desde el punto de vista con la alegría. Los saharauis son una gente muy alegre a pesar de ese sufrimiento, porque si no sería prácticamente imposible poderlo soportar, y lo del otro día, sin lugar a dudas, fue espectacular. Igual de espectacular que lo del sábado en Madrid, donde a prisa y corriendo se convoca, porque estas cosas no se puede dejar pasar el tiempo, porque hay que intentar de torcer el brazo del presidente del gobierno y aunque sea muy difícil, a esto hay que darle una solución que no puede ser otra que la que se plantea desde las Naciones Unidas, y que no puede ser otra que sea lo que el pueblo saharaui decida, y el pueblo saharaui lo tiene clarísimo. Por eso te decía antes que aquí no va a haber otra solución que no sea la autodeterminación, y que los saharauis y las saharauis decidan ellos lo que quieren ser. Y ya te digo, y eso de Madrid, a pesar de la falta de tiempo, de las prisas, de la situación que hay, pues fue otra avalancha, otro tsunami de gente mostrando este apoyo, porque la indignación sigue creciendo día a día. Y después de las noticias que llegan desde los campamentos, que no, señor Sánchez, que no, que ese no es el camino, que no puede ser para que usted restablezca las relaciones diplomáticas con un Estado a costa de traicionar a una gente que llevan casi 47 años esperando constituirse en un país independiente como hubiese correspondido, con una descolonización justa y correcta. Ahí lo vemos, muchísima participación, muchas las personas que asistieron hasta las setas. Este pasado 22 de marzo es necesario, ¿no?, este tipo de concentraciones, y si la respuesta es de este tipo, pues muchísimo mejor. Sí, además está sirviendo el movimiento asociativo, tanto el saharaui como en líneas generales, después de la crisis de 2008, sufrió un varapalo muy importante, porque fueron muchos los ayuntamientos que tuvieron que dejar de financiar y de apoyar a asociaciones de todo tipo, ya te digo, no solo las de apoyo al pueblo saharaui, sino de todo tipo. Luego el tema, cuando todavía no se había recuperado todo ese tema, viene el tema de la pandemia, 2 años sin que los niños puedan venir, donde montar la caravana, la recogida de alimentos, también ha significado un sobreesfuerzo muy importante, y probablemente esto haya servido como espoleta precisamente para recuperar, porque bueno, allí en la seta pues vimos gente que ya hacía años que no veíamos, pero que sin embargo esto había servido para prender la mecha de decir, oye, que nos habíamos olvidado un poquito de esta gente y no puede ser, no podemos volver a traicionarlos de ninguna de las maneras. Y como te digo, probablemente esto va a servir como espoleta para que esa fuerza que había perdido en los últimos años todo el movimiento asociativo pues se recupere. También lo mencionaba Julio hace unos instantes, ¿no? Mencionaba el programa Vacaciones en Paz, que me imagino que ya pues trabajando intensamente para que esos niños saharauis vuelvan a España después de 2 años, ¿no?, sin venir, 2 veranos sin pasar por aquí debido a la pandemia. Serán muchas las ganas por parte de familiares, por parte también de estos niños saharauis, mucho trabajo de cara a este verano que, bueno, que no impide paralizar los trámites debido a lo que está sucediendo. Sí, realmente el programa de Vacaciones en Paz está en marcha. Creo que tenemos voy a hacer ahora como Paco Umbral, voy a hablar de mi libro. Creo que tenemos una oportunidad maravillosa de demostrarle al presidente del gobierno qué es lo que piensa el pueblo español, llenando las calles de todo el Estado de niños saharauis este verano. El trabajo es ímprobo, pero no nos importa. Peor es aguantar 52, 56 grados en los meses de verano, y lo hacen nuestros hermanos y los más pequeños. Entonces, me parece una oportunidad maravillosa de responder con hechos muy llamativos para decir con quién se encuentra la sociedad civil española. Eso, animar a las personas que a través de la Asociación Provincial coordinamos, aunque las personas más próximas son los coordinadores locales, a realizar todo el trámite, que bueno, es laborioso, pero todos los años se hace. Es empezar ahora un poco de nuevo, porque también hay que pensar que nuestra familia
en los campamentos, en una situación como esta, también tienen un cierto grado de intranquilidad. A ver qué va a pasar con mi niño o mi niña. Yo lo voy a mandar, pero no sé qué pasa aquí, a ver si... aún así están dispuestos, se van recibiendo muchas solicitudes de familia y población beneficiaria de venir al programa de Vacaciones en Paz. En los campamentos hay alrededor de unos 3.000 pequeños y pequeñas que estarían en disposición de venir. A toda España. A ¿no? toda España. Hombre, 3.000 a toda España, y si en España se piden 5.000, también los hay, porque el corte que se ha hecho después de 2 años de no venir los niños es que los primeros beneficiarios son los menores nacidos en el año 2014. Si hay más familias acogedoras de las 3.000 que tienen del 2014, se pasaría al 2013. De modo que si hay un tsunami de solidaridad y llenamos el Estado, vamos a ser un poco más modestos, Andalucía, lo más próximo a nosotros, somos capaces de llenarlo de niños, me parece una manera espectacular de demostrar que lo que pasó el sábado en Madrid y lo que pasó el martes en Sevilla está apoyado por personas solidarias, que curiosamente, y he de decirlo, son las familias solidarias, las familias de acogida son familias muy normales, a veces con muchos problemas económicos, que llevan todo el año buscándose la vida para juntar los 650 euros que vale el billete de ida y vuelta con los seguros, los visados y la historia. Y son gente no especialmente pudientes. De modo que a los que sean un poquillo más pudientes y que tengan menos de 65 años, que es el corte de las familias de acogida, pues la página web de la Asociación de Sevilla, que es la que coordina, si no conocen a los coordinadores de su localidad, está abierta. La página web es sencillo porque es saharasevilla.org, donde ya viene toda la historia. Y voy a decir algo que preguntaste de Argelia, y no soy profesor, pero a veces me pongo muy docente. En el mundo hay dos fronteras que no son permeables, de ninguna manera. La frontera entre las 2 Coreas y la frontera entre Argelia y Marruecos. El haber pegado esta patada a un vecino incómodo ha hecho que se sienta incómodo un vecino con el que teníamos un trato razonable, y razones también de amistad y histórica. Orán, el puerto por el que llega toda la ayuda humanitaria que mandamos a los campamentos, fue Plaza de Soberanía. Allí estuvo don Miguel de Cervantes. De modo que yo no sé si este hombre también establece vecinos de primer orden, de segundo orden y tiraillos, ¿no? Tenemos un vecino por el norte que, bueno, que sí, nos llevamos bien, hemos conseguido que los Pirineos ya no sea la frontera con África, llegan fondos europeos, pero siguen cada vez que pueden poniéndose a decir, no, pero aquí mando yo, ¿vale? Aquí Alemania y nosotros mandamos, pero sobre ti mando yo más que Alemania. Y por contentar a un vecino que no tiene bastante, porque ya le pusieron la cabeza de la ministra Laya. Ya le pusieron la cabeza. ¿Qué ha puesto Marruecos para resolver el problema? Entonces, hacer esta entrega me parece ignominioso, y menear el tablero en el Magreb, que es desestabilizador para todo el Mediterráneo, en el que se está librando una batalla en la que los pactos de Abraham, por los cuales Marruecos reconoce a Israel, significa que Estados Unidos ha colocado un peón aquí. Ya se puede ir tranquilo de Europa. Los muertos los seguirán poniendo aquí. Él manejará desde allí a través de Israel. Entonces, todas estas cosas yo creo que es lo que nos deben explicar. ¿Por qué se descompone un puzzle cuando quita una pieza por el capricho de, como decía Julián, del capricho de un niño caprichoso, de un niño malcriado, ¿no? Porque siempre le sale bien y entonces pide más, ¿vale? De modo que hay que decirle, mire usted, con corrección vamos a ser buenos vecinos. Usted quita a la embajadora, mire usted, me parece mal, creo que deberían tener, yo le quito el suyo, en fin, no decir, le quito a la embajadora y además le doy la cabeza a eso. Por cierto, Álvarez, pon la cabecita y la barba remojada, porque pinta muy mal. Tú tampoco lo sabías y te obligaron a dar las explicaciones mientras nuestro presidente estaba por ahí por Europa paseando palmito. Regular. Por centrarnos de nuevo en programas importantes que habéis llevado, que estáis llevando a cabo, hemos hablado de
el programa Vacaciones en Paz, no sé, aquí en la comarca, en los Alcores, ¿cómo va hasta el momento? ¿Muchas familias interesadas que repiten, otras nuevas? Pues, verá, en un principio, como ha dicho Julio, hemos pasado 2 años de sequía bastante malos, ya no solo por el tema este de que hablamos, de Vacaciones en Paz, sino directamente por la situación en la que hemos vivido, ¿no? Una situación bastante dramática, ¿no? Por la que hemos pasado. La cosa va muy bien, ¿verdad? Dentro de como lo dejamos hace 2 años, a punto ya de venir los niños con las familias buscadas, con toda la ilusión, un frenazo en seco, un derrape, pum, a la cuneta, todo se fue a pique, ¿no? La cosa va bien, tenemos familias repetidoras, tenemos familias nuevas, por ahora creo que vamos por 9 familias, ¿no? 9 familias acabamos de empezar, entonces digamos para nosotros ya eso es un aliciente más para seguir trabajando. Así que digamos, porque como todo lo que hemos estado hablando de la política a gran escala, no sé qué, para acá el presidente, la ONU, esto y lo otro, son cosas muy, en fin, que están muy altas, ¿no? Para la mayoría de los terrenales, ¿no? La verdad es que el pueblo, la sociedad española, la sociedad andaluza, la sociedad bisueña, la sociedad mairenera, lo que conformamos la sociedad civil está muy vinculada emocionalmente a la causa y al pueblo saharaui. Entonces, una de las demostraciones de esto es que después de 2 años, que aquellas familias que teníamos concertadas, que no sabíamos qué es lo que iba a pasar, en una semana hemos conseguido 9 familias. Entonces, esa es la realidad que nosotros percibimos. Que por mucho que un presidente, por mucho que un ministro, que por mucho que un reyesuelo diga una cosa, diga otra, la sociedad civil, los que conformamos los pueblos, las ciudades, las regiones, el vínculo enorme que hay emocional y familiar ya, porque por ejemplo aquí en El Viso, la antigua asociación, en los años 90 y tantos, hasta el año 2000, aquí han pasado cientos y cientos de niños y niñas saharauis. Eso no cae en un saco roto. Hay cientos de familias que han tenido y siguen teniendo vínculos y vinculaciones con, ya no solo que estén más implicados con el movimiento, con la organización, sino que hay un contacto y un roce, ¿no? Y eso, quiera o no, hermana a los pueblos. Se retoma, por tanto, el programa Vacaciones en Paz. ¿No va a haber impedimento debido a esta postura que Sánchez ha mostrado? En un principio no creo que lleguemos a tanto. De todas maneras, los niños no tienen la culpa de nada, ¿sabes? En ese sentido, nosotros nos sentimos arropados y vamos a seguir trabajando para que cada vez sean más familias. Ya te digo, nosotros sentimos y comprobamos esa vinculación emocional que hay en los pueblos. En un pueblo como El Viso, que Alfonso Franco, que era el antiguo presidente de la antigua asociación. Alfonso Cuevas, perdón. Llegó a traer en un verano 30 y tantos niños y niñas. Hasta 31. Eso durante 15 años, eso deja una huella, ¿sabes? Eso deja una huella en la sociedad civil, que eso no se borra de la noche a la mañana ni por decreto ley, por muchos decretos leyes que se firmen. ¿Hasta cuántos niños puede acoger una familia? Nosotros vamos a plantarnos en 20. ¿20 para toda la comarca? Por familia, sí. Por familia. Ah, por familia. Mira, es broma. En eso no... hombre, nos gustaría, si fuese posible, llegar hasta 20, porque bueno, en estos 4 o 5 últimos años no hemos llegado a esa cifra y estamos trabajando para ello. Y luego a mí sí me gustaría un poco resaltar, claro, realmente lo que no se conoce pues prácticamente no existe, y yo en las asociaciones a nivel de provincia y eso sí me gusta resaltar la importancia de que en los últimos años que han sido ya bastante peores que hace, pero bueno, a Sevilla han llegado a venir más de 200 niños el último año que estuvieron. Eso significa un movimiento impresionante, que a nuestra comarca, que al Viso y Mairena puedan venir 10, 12, 14 niños, que a Carmona vienen otros en torno a 8 o 10 niños,
el movimiento que eso significa de familia. Lo que Antonio decía, la inmensa mayoría de esas familias muy humildes, familias que además en el caso de Alfarjá, es verdad que cada billete para traer los niños, entre el billete de avión, el seguro y demás cosas que se lleva, eso vale 650 euros. Y hay por ahí muchos pueblos donde las familias tienen que asumir ese gasto. Aquí lo asumimos nosotros como asociación. Nos llevamos todo el año trabajando, tenemos algún grupillo de teatro que ha colaborado en años atrás, en lo poquito que nos pasan los ayuntamientos de subvención, luego nos pateamos en nuestros pueblos buscando empresas, buscando asociaciones, hermandades que también colaboran. Entonces nosotros a esas posibles familias de acogida que se lo estén pensando, decirles que con esos gastos corre la asociación Alfarjá, que la familia lo que tiene que tener es ese mes y medio, esos 2 meses que va a estar el niño o la niña entre ellos, pues evidentemente sí se tienen que hacer cargo de esos gastos. Pero que luego desde el punto de vista emocional la recompensa merece muchísimo la pena. La inmensa mayoría de las familias de acogida repiten. La importancia de que haya familias a 2000 y pico de kilómetros de aquí, en esto me refiero a la familia saharaui, que a sus niños y niñas con 8 años los monten en un avión para ir a una familia desconocida que no conocen, que ya luego se empiezan a entablar esas relaciones personales y humanas y que tan bonitas son al final, pero que tienen esa valentía de dejar a un niño con 8 años, una niña con 8 años, la valentía de ese niño y de esa niña con 8 años de irse a un sitio desconocido, una familia desconocida, con un lenguaje desconocido, donde los primeros días suelen ser duros, evidentemente, de adaptación, pero donde luego, cuando vuelven para atrás a finales de agosto con esa ilusión, porque esos niños, en los campos de refugiados hay mucha escasez. La alimentación no es la idónea, evidentemente, como en un campo de refugiados, la higiene no es la idónea, pero allí el cariño y el afecto y el amor entre los padres, los niños y los niños y los padres, de eso van sobrados. Los niños que vienen aquí y las niñas que vienen aquí, bueno, está muy bien el cariño que se les da y demás, pero es el sacarlo de aquel verdadero infierno que significa la jamada en los meses de verano, donde decía Antonio, donde los 52 grados, 55, 57 grados, eso es muy normal, donde se pueden llevar un mes entero por encima de 40 grados, con lo insoportable que eso es, con la escasez de agua. Entonces, que esos niños ese mes y medio, esos 2 meses, puedan venir a disfrutar de nuestras piscinas, de nuestra playa, de nuestra alimentación, de esas revisiones médicas que se le hacen, de esas revisiones odontológicas, de ese conocer otro mundo, que hay algo que va mucho más allá, y de que tengan esa esperanza de poder tener un día su país. Eso es importantísimo, eso es vital, y con eso es con lo que estamos trabajando. Y animamos, como decía Antonio, precisamente ahora ante ese desafío del presidente del gobierno, esa estafa, esa traición, pues que las familias españolas podamos decir, pues no, ante eso lo que vamos a hacer es volcarnos mucho más, y vamos a contactar con Julián, vamos a contactar con Julio, con Mercedes, con Anabel, con Alfonso, con Manuel Jesús de Mairena, con la gente que estamos un poco al frente de la asociación, y este año voy a hacer ese esfuerzo y voy a mostrar mi apoyo al pueblo saharaui precisamente con eso, ¿no? Y es la forma de decir, no estamos de acuerdo con esa traición que se le está haciendo. No sé, Antonio, si este programa podría verse perjudicado en cierta medida también por los refugiados que están llegando a España desde Ucrania debido a la guerra, o son 2 aspectos totalmente diferentes y que las familias de acogida en este caso no tendrían por qué verse perjudicadas o influenciadas. Sí. Bueno, aquí parece que somos unos contra otros, es con lo que tratan de dividirnos. Vacunas contra antivacunas, el que tiene miedo a la vacuna, el que tiene miedo a la enfermedad, nos enfrentan y ahora nos quieren enfrentar a unos pobres con otros pobres. No.
La sociedad española y la sociedad andaluza, sobre todo, que es la que mejor conozco, tiene solidaridad suficiente y cariño suficiente para hacerlo con quien lo necesite. Porque quien en una situación de injusticia se queda callado y sin hacer nada, está de parte del opresor, sin ninguna duda. Y la sociedad española siempre, recuerdo a los niños bielorrusos, cuando lo de Chernobyl, recuerdo que la solidaridad española ha salido espontáneamente. El pueblo se ha puesto por delante de las autoridades. Yo he de decir que precisamente cuando hemos ido a poner en orden el tema sanitario con los niños de acogida, la responsable nos dijo, pues miren, precisamente el convenio lo hemos renovado porque estamos pendientes y seguros de que va a haber niños refugiados ucranianos, con lo cual no solo no es nada que nos enfrente, porque no nos vamos a enfrentar, sino que es algo que nos ha unido. Y bueno, si alguien quiere, en el colmo de la generosidad, apadrinar un niño ucraniano y un niño saharaui, me imagino que a esa familia le daremos el premio a la solidaridad. Porque una cosa que decía antes Julio es cómo esas familias dejan a estos niños venir aquí. Piénsese que es una cultura musulmana. Nosotros para los musulmanes somos los nazaraní. Bueno, en Hassanía, nazaraní, los nazarenos, los cristianos, ¿no? Es difícil encontrar una sociedad más abierta y más alegre que sea capaz de detectar a sus niños que van a ir a una sociedad que ideológicamente y religiosamente tiene muchos impedimentos. Por ejemplo, es complicado que, por ejemplo, un judío ortodoxo deje que su hijo se vaya a una casa de acogida, aunque sea para estudiar, que no sea de la misma religión. Entonces, demostrar que nuestras familias saharaui son generosas, tienen mente abierta y limpia, y a nosotros no nos van a hacer que nos enfrentemos con que si mi niño ucraniano, no sé qué, los que vayan por ahí con la sociedad y el movimiento solidario con el pueblo saharaui no se lo van a encontrar, porque son unos hermanos que están en la misma situación a la que se les está dando una solución absolutamente distinta. A Ucrania es una violación del derecho internacional, no puede ser que las fronteras se muevan de esta manera, y al Sáhara le aplican exactamente lo contrario. Ahí no vamos a entrar. Si vienen los niños ucranianos, bienvenidos sean, todo el que tenga sufrimiento, lo mismo que el negrito de la patera, pues claro que sí, pues claro que sí, pues claro. Esta gente viene a quitarse el hambre o a huir de la muerte, pues estos niños vienen a quitarse, en el caso de los ucranianos, de las penurias y demás, y España responde dándole armas, para que aquello no se... Y los saharauis no piden nada, piden déjennos que se cumpla el referéndum. Entonces, si vienen los niños, que vengan de donde vengan y donde sea necesario, bienvenidos sean. Este es un país, y sobre todo Andalucía, de acogida. Aquí hemos acogido desde los tartesos hasta los fenicios, los romanos, los musulmanes, los godos del norte, los vikingos que vinieron de arriba, los británicos. Bueno, los brazos abiertos ucranianos o saharauis, pues ¿por qué no? No nos van a encontrar ni vamos a pelearnos por ese nicho de mercado. Nosotros no mercadeamos con las personas, nosotros las amamos y le decimos, eres uno de los nuestros, y establecer unos vínculos, porque la revolución pendiente que nos queda no es una revolución de armas, es una revolución de conciencia. Y se trata de ir creando conciencia de que el mundo si queremos dejarlo un poquito mejor a nuestros hijos, pues tendremos que darle una conciencia nueva. Ese es el poder que tiene la sociedad civil. Ese es el poder que tiene el que en un momento determinado alguien se ponga al frente y diga, no, por ahí no. Nosotros no queremos dividir, queremos unir, pero queremos respetar también la cultura de los pueblos, en este caso del pueblo saharaui, su territorio y su historia. Por cierto, la prueba del 9 o del algodón es por qué Marruecos, que está empeñado en darle una autonomía al Sáhara, no se la da al Rif. Porque si no me lo creo, porque ¿cómo me voy a creer que se la va a dar si el Rif, que nunca ha tenido la frontera, estás dándole la esa? No es creíble, señor Sánchez, no es creíble.
Y de modo que no diga usted lo de más, porque no es ni más creíble ni más serio. Es sencillamente un gol en propia meta que se ha metido usted. Esperemos que sí, ¿no? Que la comarca de los Alcores llene de nuevo este verano de niños saharauis, toda la provincia de Sevilla, también toda Andalucía y toda España. Para ellos también estáis trabajando desde cada asociación. Ya para ir finalizando, bueno, pues no sé si mandar algún mensaje como conclusión de todo el programa. Hemos abordado este tema tan de actualidad, ¿no? Y también algunos aspectos que quedan en el aire. Esperemos que se vayan resolviendo a corto plazo. Y ya para terminar, Julio, ¿algún mensaje directo que quieras mandar a todos aquellos que han seguido el programa? El mensaje es que España como pueblo, Andalucía, el Viso, Mairena, que más nos afecta a nosotros, no podemos dar la espalda. Y tenemos una oportunidad buenísima este año que se recupera el programa de Vacaciones en Paz, este año que las niñas y niños, que las flores del desierto, como decimos nosotros, como se titula un libro que escribió una amiga araelense, Alicia Guisado, esas flores del desierto van a volver a estar en nuestros pueblos, que vamos a tener la suerte de hacernos fotos con ellos delante de los granados que sembramos hace unos meses y que están preciosos, los dos granados, tanto el del Viso como el de Mairena, y que este año pensamos cogerle la fruta y que la fruta, entre otras cosas, será que esos niños y niñas que hacen que nuestros pueblos durante el verano sean mejores, que se llenen de sonrisas y de alegrías, que pasarán por los ayuntamientos del Viso y de Mairena dando ese mensaje de que los pueblos estamos muchas veces muy por encima de nuestros gobiernos y demás, y ese es el mensaje, y animar a la gente a que tenga esa experiencia, porque nos hace mejores personas, porque el Viso y Mairena seremos mejores pueblos estos veranos cuando estos niños estén por aquí con nosotros. Y que reiterar el mensaje, que aquel que tenga alguna inquietud, que aquel que tenga alguna voluntad, que se ponga en contacto con alguno de nosotros, alguno de nosotras de la asociación Al-Farhad, y que prueben la experiencia y ya verán cómo repetirán. Y como te digo, y ese es el mensaje que queremos dar, que no compartimos la decisión que se ha tomado y que como contrapunto pues precisamente vamos a mostrar nuestro apoyo con más ímpetu y con más fuerza este verano. Julián. Bueno, yo un poco querría, digamos, remarcar para terminar esto, ¿no? esta charla, que como Al-Farhad, ¿no? Asociación del Viso de Mairena, y digamos también un poco hablando por todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, nosotros siempre vamos a respetar la legalidad, o vamos a intentar respetarla, bueno, la vamos a respetar, vamos a intentar que se cumpla, más bien dicho, y creemos en la solidaridad de los pueblos, entre los pueblos, porque es la ternura de los pueblos, como decía la frase esa famosa, y en la paz, en soluciones pacíficas, porque es la única vía que hay. Entonces es un poco lo que, digamos, es nuestro buque insignia, en la solidaridad y en paz y en respeto con la legalidad. Otra forma de hacer las cosas bien y que duren no entendemos que existen. Y ya para terminar, Antonio, también. Bueno, pues yo, nobleza obliga. Agradecer mucho el que se le dé voz a una causa que no está en los medios, y agradecer profundamente a la comarca de los Alcores, donde se ve la emisión, aparte de que se pueda ver online, agradecerle su actitud durante tantos años de ayuda y apoyo a la causa de nuestro hermano pueblo, y animarles a que sigan la lucha. La lucha es larga, ojalá, como dicen en los campamentos, inshallah, fuera corta. Pero lo que nunca va a ser corto es el cariño y la ternura, porque lo que mueve es el amor, y el amor de los pueblos es la solidaridad. En lo material, con las campañas que se llevan en diversos sitios, la caravana de alimentos,
el proyecto Madrasa, el proyecto de Vacaciones en Paz, y también la ayuda siendo de alguna manera difusores de la idea de que la justicia es un prerequisito para que haya paz. Mientras no haya justicia, no va a haber paz. Pues ahí queda ese mensaje también. Muchas gracias a Antonio Martínez, vocal de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Ha sido un placer. Y también muchas gracias, Julio y Julián, por aportarnos una vez más todos vuestros conocimientos y también vuestro trabajo diario que realizáis con la Asociación Al-Farja aquí en Los Alcores. Ha sido un placer. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos una noche más. Volvemos el martes que viene con otro tema de actualidad. Que pasen buena noche. Hasta el martes.